Los susurros del bosque, Invasión Kragal, Satoki Futu. Capítulo 4. El paso decisivo. El ánimo en el grupo de amigos había cambiado de forma inesperada desde la última conversación en la cafetería. Si bien todos se habían planteado, de manera más o menos abierta, la posibilidad de explorar el bosque en busca de respuestas, la idea real de organizar algo parecido a una expedición había surgido con fuerza la misma tarde en que Alba, con su entusiasmo habitual, expuso sus razones para entrar en la espesura sin limitarse a una simple caminata diurna. Aquella noche, después de meditarlo y de intercambiar mensajes con sus compañeros, decidió que lo mejor sería plantear de manera firme un plan de campamento y no solo una breve incursión. La siguiente mañana llegó con un sol suave, perfecto para pasear. Sin embargo, las calles de San Mateo de Otao parecían algo somnolientas, como si los habitantes no quisieran agitar demasiado la rutina de un día libre. Alba, que había amanecido más decidida que nunca, fue a buscar a Marcos a su casa, sin avisar con tiempo, con la intención de convencerlo de dar un paso más en su investigación. Lo encontró en el porche, repasando unos apuntes sobre fenómenos astronómicos que había impreso de la biblioteca virtual de la escuela. Cuando ella apareció con ese brillo inconfundible en los ojos, él supo que la conversación que se avecinaba iba a exigirle un compromiso mayor de lo esperado. «No me digas que sigues revisando teorías de meteoritos», lo saludó ella con ironía, dejándose caer en el banco de madera que crujió bajo su peso. «Solo comparo datos», respondió Marcos apretando los labios. «Cuanto más leo, menos me encaja la idea de que el cráter fuera un meteorito normal. Algunas de estas investigaciones apuntan a que, si hubiera sido tan grande como dicen, habrían detectado fragmentos en un área muy extensa». «Lo sé», lo interrumpió Alba, «y también se supone que debería haber algún rastro de impacto más visible, pero a la gente le basta con creer que fue una simple roca». «Y a nosotros no nos basta, ¿verdad?», murmuró él con un suspiro. La actitud de Alba le aclaraba cualquier duda. Ella negó con la cabeza antes de fijar la mirada en un punto indefinido, como si reflexionara sobre la mejor forma de exponer lo que llevaba dando vueltas en su mente. «Marcos, sé que esto suena loco, pero quiero algo más que un paseo. Tenemos que hacer un campamento de verdad, pasar la noche en el bosque y observar qué ocurre cuando oscurece». «¿Pasar la noche allí?», repitió él, frunciendo el ceño. «No bastaría con pasar un rato de día, hacer fotos y volvernos al anochecer». «Eso ya lo intentamos, o al menos lo comentamos, pero siempre nos quedamos con el rumor de que lo raro pasa cuando cae el sol. Además, muchas de las desapariciones de animales suceden de noche. Tal vez así veamos luces o escuchemos esos zumbidos que tantos describen. Quiero saber si hay algo real detrás o si son exageraciones colectivas». Marcos apartó la mirada de sus apuntes para examinarla de arriba a abajo. Conocía la terquedad de Alba y también su coraje. No deseaba dejarla ir sola, ni creía que algo así pudiera frenarla. Aún así, la simple idea de dormir en mitad de un bosque donde habían encontrado cadáveres de animales resecos lo ponía en tensión. «Estás loca», dijo al fin, sin rastro de burla. «Pero reconozco que yo también tengo curiosidad». «¿Entonces contamos contigo?», insistió ella, inclinándose levemente hacia él, sabiendo que ese era el momento clave de la conversación. «Sabes que sí. No pienso dejarte meterte allí sin mí. Pero debemos ir con el resto, no podemos lanzarnos solos como héroes». «Claro», concedió Alba, enarcando una ceja. «Es justo lo que planeo. El grupo al completo, con provisiones y algo de sentido común». No tardaron en avisar a los demás. Lucía se mostró entusiasmada de inmediato, al tanto de que podría tomar vídeos o fotos impactantes para difundir en las redes, aunque en el pueblo la conexión fuese mala, en alguna escapada al pueblo vecino podría subirlas. David, en cambio, dudó un poco más. No era precisamente la persona más dada a la aventura, pero su vena artística y su pasión por registrar lugares desconocidos le pedían unirse. Pablo, por su parte, se debatía entre sus bromas de siempre y la ansiedad que empezaba a notar en el ambiente. Sin embargo, al ver la determinación de todos, acabó por aceptar con un encogimiento de hombros que disimulaba cierto nerviosismo. Acordaron verse esa misma tarde en la plaza para hablar de la logística del campamento.
El sol seguía tibio cuando se reunieron en un banco bajo la sombra de un viejo árbol, mirando de reojo a quienes se aproximaban por la calle principal. El bullicio local no se comparaba con el de una gran ciudad, pero tampoco querían que los adultos intuyeran sus planes. ¿Dónde iremos exactamente?, preguntó Pablo con los brazos cruzados. He estado revisando un mapa del bosque que nos mostró un profesor, contestó Marcos. Sé que hay zonas más abiertas cerca de un arroyo y no son las mismas donde han aparecido los animales muertos. Estaríamos relativamente a salvo. Pero queremos acercarnos lo suficiente a esa parte extraña del bosque, ¿no?, añadió Lucía. Si acampamos demasiado lejos, no veremos nada. Alba, que se mantenía en pie, dio unos golpecitos con el pie en el suelo, denotando impaciencia. Lo primero es no ponernos en riesgo. Iremos a un punto intermedio, y desde allí podremos hacer pequeñas salidas de reconocimiento si hace falta. ¿Y cuándo piensas que dormir nos sirva de algo?, preguntó David con cautela. Digo, si estamos allí para ver qué sucede, tal vez no cerraremos los ojos en toda la noche. Por lo menos lo intentaremos, respondió Alba. Hay que llevar sacos de dormir, linternas y todo lo necesario. Ni se les ocurra olvidar la comida o nos moriremos de hambre. Yo me encargo de la comida, intervino Pablo, un tanto divertido. Puedo traer latas, snacks y esas cosas. ¿Latas?, se quejó Lucía. Yo prepararé algo más decente. No quiero comer comida de lata si puedo evitarlo. El plan parecía cobrar forma con sorprendente facilidad, aunque ninguno de ellos ignoraba los peligros reales a los que quizás se enfrentaban. La idea era salir el sábado temprano, a pie, con mochilas cargadas. Se cuidarían de no hacer demasiado ruido al salir de casa, inventando excusas para los padres que, en la mayoría de los casos, no verían con buenos ojos una acampada tan cerca de la zona extraña del bosque. Por supuesto, el toque final del plan incluía pretextos del estilo: haremos un trabajo para la clase de biología, o solo iremos a pescar y a pasar una noche divertida. Las horas restantes del día se dedicaron a los preparativos. Lucía corrió a su casa para rebuscar en armarios viejos hasta encontrar una tienda de campaña polvorienta, suficiente para 2 personas. Alba prometió llevar otra de su familia, mientras Marcos, que tenía cierta afinidad con la tecnología, empaquetó baterías, cargadores portátiles, linternas y una pequeña radio que podría captar señales de onda corta. David envolvió cuidadosamente su libreta de dibujo y guardó varias cajas de lápices, empeñado en registrar cada impresión que surgiese de aquella aventura. Pablo, fiel a su palabra, arrasó con un surtido de galletas, barras energéticas y un par de latas de conservas que él consideraba indispensables. El viernes por la noche, el ambiente familiar en cada casa se desarrollaba en la aparente normalidad de siempre. Los padres se sentaban en torno a la mesa a cenar, conversando sobre los asuntos del día, sin imaginar que, a la mañana siguiente, sus hijos saldrían con mochilas cargadas hacia el bosque, con intenciones muy diferentes a las que declararían. Alba sentía un cosquilleo doble. Por un lado, le hacía ilusión la expedición. Por otro, no podía descartar la posibilidad de que algo realmente peligroso les aguardase allí dentro. Trataba de convencerse de que la peor amenaza sería encontrarse con algún animal salvaje hambriento, tal vez un puma, y que, en todo caso, sabrían manejar la situación si iban con cuidado. Marcos, en cambio, apenas pudo dormir. Su mente no dejaba de repasar todas las noticias confusas, las fotos borrosas, las leyendas urbanas. Sabía que la lógica dictaba que no existían monstruos extraterrestres escondidos en el bosque, pero una voz interna le recordaba la anormalidad de aquellos hallazgos. Cadáveres sin sangre, huellas imposibles de clasificar, zumbidos que parecían emerger de ninguna parte. Por lo general, se tranquilizaba pensando en una plaga o una infección, algo científicamente explicable. Con todo, su propio temor era bien real. Cuando el sábado amaneció, el cielo se vio cubierto de un velo de nubes que permitían el paso de la luz sin demasiada intensidad. Bajo esas condiciones, la temperatura sería ideal para caminar sin sofocarse. El grupo se reunió en el extremo norte del pueblo, donde comenzaba el sendero que llevaba al bosque, evitando la calle principal para no toparse con demasiados curiosos. Cargaban sendas mochilas, que si bien no eran enormes, resultaban pesadas a la larga.
Lucía se quejaba de la incomodidad de su tienda de campaña enrollada, mientras Pablo le daba ánimos entre bromas. Alba guiaba la marcha con paso decidido, revisando cada poco un mapa impreso que le había prestado Marcos, quien avanzaba tras ella, pendiente de ubicar las referencias naturales, el cauce de un arroyo, un viejo puente de madera y la presencia de determinadas formaciones rocosas que indicaban la ruta. David iba el último, mirando de vez en cuando sobre su hombro, como temiendo que alguien o algo lo siguiera. Cada crujido de ramas entre la maleza, cada ave que alzaba el vuelo, lo hacía voltear. Sin embargo, el trayecto hasta internarse en la primera franja de árboles resultó de lo más tranquilo, sin sobresaltos dignos de mención. No fue sino hasta que cruzaron el puente en ruinas y avanzaron otro kilómetro que la atmósfera empezó a cambiar. El silencio se volvió más denso y la vegetación, más tupida, parecía otro mundo en comparación con la franja exterior del bosque. Allí el sol se filtraba en haces oblicuos y el suelo estaba cubierto de hojarasca húmeda, con matices de verde oscuro y café que recubrían la tierra casi por completo. El aire olía a musgo, pero también a un matiz metálico y ligeramente ácido que nadie supo explicar. «Tal vez sean minerales del subsuelo», propuso Marcos, encogiéndose de hombros. «O el olor de la descomposición de alguna planta», añadió Alba. «Sí, seguro», murmuró David sin quedar muy convencido. Decidieron no adentrarse directamente en el área más siniestra, la llamada Zona Cero por algunos vecinos, sino acampar a un margen razonable, cerca de un arroyo que corría con un ligero murmullo. Allí, el terreno se abría un poco, lo que les permitía montar las tiendas sin tropezar con árboles demasiado juntos. Se pusieron manos a la obra, distribuyéndose las tareas para armar las carpas mientras quedaba suficiente luz. Alba y Pablo se encargaron de la primera, Lucía y David, de la segunda. Marcos, mientras tanto, se alejó un poco del grupo para explorar los alrededores, con la intención de comprobar si había alguna señal de pisadas extrañas o restos que confirmaran las historias de animales muertos. El ambiente era engañosamente plácido. Se escuchaban algunos pájaros y el correr del agua. No se veían rastros inmediatos de carroña ni de criaturas extrañas. Así y todo, había algo en la forma en que las ramas parecían cerrarse a su alrededor que hacía pensar en una calma tensa, como si el bosque estuviera en un estado de expectativa, esperando un desencadenante. Cuando Marcos regresó con gesto más relajado, el resto ya había casi concluido la instalación de las tiendas. Comieron unas galletas y bebieron agua, sentados en torno a un claro improvisado que adoptaron como sala de estar. Era mediodía, y la luz del sol, tamizada por las hojas, creaba un efecto de penumbra agradable, sin llegar a dar calor excesivo. Lucía no tardó en grabar algunos fragmentos de vídeo con su teléfono, comentando en voz alta a modo de reportaje: «Aquí estamos, adentrándonos en el bosque misterioso de San Mateo de Otao». David, por su parte, sacó la libreta e hizo un rápido boceto de los árboles frondosos, reconociendo que se inspiraba en la mezcla de serenidad y amenaza que percibía a su alrededor. «¿Creen que iremos a ver algo esta noche?», preguntó Pablo, intentando sonar despreocupado. «Yo creo que sí», respondió Alba. «Si se oyen esos zumbidos, lo sabremos en primera persona, y si no, por lo menos podremos dormir bajo las estrellas sin novedad». «Ojalá que sea lo segundo», murmuró Marcos, apartando la vista para encender la pequeña radio portátil. Durante unos segundos solo se escuchó estática. El tiempo fue transcurriendo sin mayores incidentes mientras planificaban sus siguientes pasos. Alba, ansiosa por examinar un poco la zona, propuso dividirse en grupos de 2 para explorar los alrededores. Así evitarían perderse, y si algo anómalo aparecía, al menos podrían avisar con rapidez. Se pusieron de acuerdo para no alejarse más de un par de cientos de metros del campamento y para volver siempre al cabo de media hora. De esa forma, se turnarían y no dejarían el área base sola por demasiado rato. Alba se fue con Marcos, en parte porque quería conversar con él sobre los sucesos que se rumoreaban desde hacía meses. Se adentraron en una zona más oscura del bosque, con raíces sobresaliendo del suelo y la luz solar cayendo en haces diagonales. A medida que caminaban, ella no dejaba de admirar la exuberancia de la naturaleza, aunque con el rabillo del ojo revisaba cada tronco en busca de señales anormales. Marcos, por su parte,
Tenía los oídos alerta a cualquier ruido extraño. «Ya hemos visto algunas zonas con musgo raro», comentó él, observando con atención las cortezas de un árbol. «Sí, parecen manchas más oscuras», respondió Alba, «pero no me atrevería a asegurar que tengan relación con lo que pasó». «Quizá no, pero todo parece... no sé, como si el bosque llevara meses enfermo», suspiró Marcos bajando la voz. Alba se detuvo de pronto al avistar algo en la tierra, una pisada difusa, casi borrada por la humedad, que no parecía corresponder a una pezuña ni a una garra convencional. «Marcos, mira esto, ¿lo ves?» «Es una especie de huella», concedió él agachándose, «pero no es clara, puede ser una raíz que se hundió». «Demasiado redondeada para ser raíz», dijo Alba rascando el contorno con un palo. «Tampoco se ve la forma de un pie humano. No sé qué puede ser». Marcos no encontró respuesta inmediata. Sacó el teléfono para tomar un par de fotografías mientras Alba intentaba limpiar un poco de hojas y barro en los alrededores. La impresión que se llevaron no fue suficiente para sacar conclusiones, pero sí para confirmar el presentimiento de que algo raro habitaba esas zonas. El calor ambiental parecía más sofocante de repente, y ellos terminaron por volver al campamento un poco antes de lo previsto, con el corazón extrañamente agitado. De vuelta se toparon con David y Lucía, que habían explorado en dirección opuesta. Ambos tenían gestos de cierto desconcierto. Lucía contaba que habían visto árboles con marcas en la corteza, como rasguños largos y paralelos, que no parecían obra de un animal local. David asentía en silencio, sin dejar de dibujar en su libreta los detalles que recordaba, líneas diagonales que se repetían a la misma distancia, como si algo hubiese arañado el tronco en una secuencia precisa. «Tampoco vimos sangre ni restos de nada», aclaró Lucía. «Es como si, no sé, fueran marcas viejas o hechas con cuidado». «Es todo muy extraño», susurró David guardando los lápices, «pero nada contundente». El día avanzó con similar dinámica. Exploraban en cortos intervalos, volvían, conversaban, compartían impresiones, sin hallar aún la escena decisiva que confirmase cualquier teoría. Fue cayendo la tarde, y con ella llegó un tenue cambio en la luz que atravesaba las copas de los árboles, volviéndola más dorada y alargada. El canto de los pájaros cesó en un momento dado, dejando un silencio creciente. De vez en cuando, un soplo de brisa agitaba las hojas secas del suelo y provocaba el leve chasquido de ramas. Cada uno se ocupó de sus cosas. Pablo reorganizó la comida, Lucía revisó las baterías de los móviles, David siguió dibujando y Alba habló con Marcos sobre la ubicación de las linternas y la tienda donde pasarían la noche. Las risas del mediodía habían menguado. Aunque no estaban aterrados, sí percibían una tensión sutil que se reflejaba en la forma de susurrar, en los intercambios de miradas inquietas, en la manera de vigilar los alrededores en cada pausa de la conversación. Se sentía como si estuvieran a la espera de un desenlace que pudiese ocurrir en cualquier instante, o tal vez a lo largo de la noche. Decidieron encender una pequeña fogata en el centro de la clara, mientras aún quedaba algo de luz. No planeaban un fuego grande, para no llamar demasiado la atención ni quemar el lugar, pero sí lo justo para mantener el calor y tener una fuente de luz adicional. Después de comer, se sentaron alrededor de la fogata, recordando anécdotas de la escuela y soltando risas nerviosas. Aquella camaradería se mezclaba con la anticipación que poco a poco se hacía más pesada, como un manto posado sobre sus hombros. «Mañana, si no pasa nada», dijo Pablo para romper un silencio, «regresaremos riéndonos de nosotros mismos, ¿no creen?» «Puede ser», respondió Alba, dibujando un gesto ambiguo. «O tal vez salgamos con una historia que nadie va a creer». «Sería genial tener una prueba», opinó Lucía, sosteniendo el teléfono. «Una foto, un vídeo, algo que demostrar». «Y ojalá que la prueba no nos cueste un gran susto», apostilló David, encogido junto a la llama. «Menos bromas», rezongó Marcos con una breve sonrisa. «Vigilemos la fogata y tengamos las linternas a mano». Tras aquello, fue cuestión de ver cómo la noche se cernía sobre el bosque. Con el cielo parcialmente encapotado, la oscuridad se hizo más densa de lo que habían previsto, y las sombras de los árboles parecían moverse con un leve balanceo que resaltaba al contraluz de la hoguera. De vez en cuando, un chasquido entre los matorrales les hacía voltear la cabeza de golpe.
Las horas iniciales de la noche transcurrieron sin incidentes, pero nadie se animaba a meterse en los sacos de dormir. Se turnaban para ir a orinar a unos metros, con la linterna firmemente agarrada. En algún momento cercano a la medianoche, cuando la fogata empezaba a menguar, Alba y Marcos volvieron a intercambiar miradas. Había llegado la hora de decidir si dormirían un poco o se mantendrían en vela. La fatiga del día, la caminata y la tensión acumulada empezaban a pasar factura. «Quizá debamos descansar por turnos», propuso Alba. «2 duermen, 3 vigilan, y vamos rotando». «Suena razonable», accedió Marcos, frotándose los ojos. «Así no quedamos completamente a merced de lo que sea que haya aquí». «Yo me ofrezco para la primera guardia», dijo Pablo con tono valiente, aunque se le notaba en el rostro el ligero temblor del cansancio. «Al fin y al cabo, me sobran las energías para aguantar unas horas más despierto». Repartieron las guardias de forma improvisada. Alba y Pablo arrancarían, Lucía y Marcos los relevarían pasada un par de horas, y finalmente, David se sumaría a quien faltase para cerrar el ciclo. No estaban seguros de la logística ni de su determinación para despertarse a mitad de la noche, pero lo intentarían. Antes de acomodarse en los sacos, Alba se dirigió a Marcos para asegurarse de que todo estuviese en orden. Las linternas, la radio, las mochilas con la comida y la pequeña navaja que habían traído por precaución. Él asintió, revisando mentalmente cada elemento. Ninguno podía decir si con eso bastaría para defenderse en caso de un verdadero peligro, pero al menos no se sentían desprotegidos. En el interior de la tienda, Lucía y David se acomodaron para tratar de conciliar el sueño. A través de la tela, veían la silueta temblorosa de la fogata, escuchaban el murmullo de las ramas y, muy a lo lejos, el arroyo. Pablo se quedó sentado a un costado de la lumbre, hurgando en su mochila para sacar algo de comer. Alba, a su lado, sostenía una linterna con la mirada clavada en la masa oscura del bosque. Cada tanto, susurraban algún comentario trivial, intentando que el miedo no los dominara. El crujir del fuego y el soplo esporádico de la brisa eran la única música de aquella madrugada que apenas empezaba. Con ello, la decisión de entrar a acampar se había sellado. El grupo, en camaradería y con un atisbo de coraje, se había adentrado más de lo previsto en la niebla de incertidumbre que rodeaba el bosque. De nada sirvió, en ese punto, el anhelo de explicaciones lógicas. El lugar parecía guardar sus secretos con un celo casi tangible, y aunque se sentían unidos, la tensión latía en cada uno de ellos, preguntándose en silencio si acabarían enfrentando algo que escapara por completo a sus vidas de adolescentes en un pueblo remoto. De esta forma, la noche envolvió el campamento. La llama de la fogata parpadeaba, iluminando los rostros cansados de Alba y Pablo, quienes se esforzaban en mantenerse alerta. En la penumbra, se abría un mundo desconocido donde cada crujido o sombra podía ser una amenaza. Y aún así, había algo en ese compromiso compartido que los mantenía firmes, recordándoles que habían llegado a ese claro por decisión propia, dispuestos a encontrar la verdad que tantos temían nombrar. Así, entre el chisporroteo de brasas y el ulular de un viento que empezaba a abrirse paso, los 5 amigos se internaban en la fase más delicada de su aventura, sin imaginar cuánto cambiaría su visión de la realidad tras aquella noche en la que finalmente dejarían de ser simples testigos de rumores para pasar a ser protagonistas de lo que, hasta entonces, parecía un misterio sin resolver.